Bueno, podemos ir comenzando. Bienvenidos a esta nueva edición de este ciclo de charlas. Hoy vamos a tener una charla a cargo de Ricardo Duy del INTEC, o del INTECH, que nos va a hablar de un proyecto que es el desarrollo de un método diagnóstico que permita predecir en fases tempranas de COVID-19 complicaciones pulmonares severas. Bueno, una cosa que les voy a pedir, por favor, durante la charla es si pueden tener apagados los micrófonos. Y también, si durante la charla, por favor, pueden mantener apagados los videos, simplemente para reducir el ancho de banda de lo que se está comunicando. Y lo otro que les voy a pedir, así lo hacemos de manera más ordenada, es si pueden ir haciendo preguntas a través del chat. En algún momento, cuando haya espacio para preguntas, vamos a intentar más o menos seguir el orden de esas preguntas que se fueron haciendo. Bueno, simplemente, muy brevemente, les comento que Ricardo es investigador independiente del CONICET, es profesor adjunto en la UNSAM, es cofundador y asesor científico de RadBio, o RadBio, que es una startup de CONICET enfocada en el desarrollo de herramientas de diagnóstico y tratamiento de enfermedades complejas. Bueno, Ricardo, si quieres comenzar, bienvenido. Estás muteado, Ricardo. Si me permitís, voy a compartir la pantalla, Santiago. Sí, por supuesto. ¿Yo necesito hacer algo o...? No, ahora creo que estamos bien así. Creo que estás habilitado para hacerlo, sí. ¿Sí? Bueno. Sí, ahí se ve bien, perfecto. Perfecto. Entonces, déjame organizar esto. Así que, ¿ahí lo están viendo bien? Se ve bien. Bueno, perfecto, entonces. Muchas gracias, Santiago, por la presentación y muchas gracias también al CCT La Plata por invitarme para compartir con todos ustedes la experiencia que tuvimos estos últimos 7 meses, en los cuales, a partir de la crisis sanitaria generada por este virus, también a muchos se nos abrió una ventana de oportunidades. Y quiero más o menos contarle en qué andamos. También están presentes 3 miembros del grupo de investigación que en el momento de las preguntas también sería bueno que ellos también pudieran contestar algunas preguntas. Y acá ustedes ven bastantes cartelitos, ¿no? Bastantes logos. Yo desarrollo tareas en el INTECH de Chascomús, y también, como dijo Santiago, soy cofundador y asesor científico de RadBio. Ahora después vamos a ver de qué se trata RadBio. Y durante esta etapa de la pandemia estamos desarrollando tareas en el Hospital de Alta Complejidad en Red, El Cruce de Florencio Varela. Este proyecto, que es un desarrollo de un método diagnóstico que permita predecir en fases tempranas de COVID-19 complicaciones pulmonares severas, es subsidiado por la Agencia de Investigación de Desarrollo e Innovación y por la Fundación Bungeo. Inicialmente quiero mostrarles esta línea del tiempo, ¿no? En la cual nosotros en RadBio, durante el año 2019 hasta finales de marzo de 2020, cuando se empezó la cuarentena, estábamos abocados al desarrollo de un biomarcador de actividad de artritis reumatoide. O sea, queríamos ver si encontrábamos un marcador que nos permitiera predecir estado de inflamación en esos pacientes. Esta tarea la estábamos desarrollando en el INTECH, que es un instituto de doble dependencia, CONICET, Universidad Nacional de San Martín. Y
empezamos en marzo se abrió una convocatoria de la Agencia de Ideas Proyecto COVID-19, y ahí empezamos a ver que la tecnología que nosotros estábamos utilizando para el desarrollo de biomarcador de actividad de artritis también podría llegar a ser potencialmente utilizable para predecir severidad de COVID-19. Y en una cuestión de 13 días armamos el proyecto, contactamos con el Hospital El Cruce y armamos el equipo de investigación. Obviamente, esto, para trabajar en un proyecto así, con muestras de pacientes en Chascomús, no lo podíamos hacer, así que surgió la posibilidad y la invitación del Hospital El Cruce para que lo podamos hacer en el Centro de Medicina Translacional que ellos tienen ahí en el campus del hospital. El 13 de mayo, la agencia firma un convenio con la Fundación Bungibón, y el 20 de mayo quedan seleccionados 8 proyectos. Y posteriormente, el 21 de julio, la Fundación Bungibón hace el desembolso y iniciamos las investigaciones en el Hospital El Cruce. Y esto lo muestro como para que se vea cómo generalmente entre que uno tiene una idea y puede empezar la investigación, es un proceso que a veces pasa un año, o un año y pico en el mejor de los casos. En este caso, nosotros podemos ver que prácticamente en 3 meses fue desde la concepción de la idea al comienzo de la investigación. Cosas que ocurren en estos tiempos críticos, ¿no? Déjenme contarle algo de Radvayo, inicialmente. Radvayo es una empresa de base tecnológica fundada en agosto del 2018, en el cual somos tres cofundadores, y esta EBT CONICET, como se le llama, no tiene participación accionaria del CONICET. Estamos nosotros centrados en el desarrollo de nuevos productos diagnósticos y terapéuticos para enfermedades complejas. Por ejemplo, para el cáncer, la artritis reumatoidea, la esclerodermia, bueno, todas ese tipo de enfermedades que no tienen cura o, digamos, o los tratamientos no son tan efectivos. Nuestra tecnología está enfocada en una citoquina que se llama TGF-beta. Una citoquina es un mediador entre células, es una proteína que lleva mensajes de una célula a la otra. Y ese es el foco que tenemos nosotros como empresa, ese mediador. Tenemos patentes de propiedad que son propiedad del CONICET y que han sido licenciadas a Radvayo. Radvayo tiene 3 ejes fundamentales. Uno, el desarrollo de un biofarmacéutico, centrado prácticamente ahora bien enfocado en el escleroderma, que es una enfermedad rara que no tiene cura, pero también haciendo pruebas en fibrosis de hígado y en tumores sólidos. Tenemos otra vertical que estamos comenzando ahora de cosmecéuticos, es decir, probar nuestros desarrollos para antienvejecimiento y para reparación de heridas. Y una tercera vertical, que es una vertical de diagnóstico, en la cual estábamos enfocados en actividad de artritis reumatoidea, y ahora tuvimos que detener todo lo que sea artritis reumatoidea para el reclutamiento de pacientes, y ahora comenzamos con este desarrollo de un diagnóstico de severidad de COVID-19. Inicialmente lo que ocurre es cuando entra el COVID-19 en el tracto respiratorio, se empiezan a generar una serie de señales inflamatorias, se reclutan células del sistema inmune, fundamentalmente monocitos circulantes, que infiltran los pulmones y empieza a generar una alta producción de distintas citoquinas o mediadores, que se lo conoce como una tormenta de citoquinas. Entre esa tormenta de citoquinas y de mediadores se produce TGF-beta. Como consecuencia de esta tormenta se puede generar síndrome respiratorio, distrés respiratorio agudo, falla multiorgánica, síndrome de hiperinflamación y la muerte. La severidad de los pacientes con COVID varía, obviamente,
tenemos que, estos 3 estados de severidad están relacionados estrechamente con el tipo de involucramiento respiratorio. Hay una etapa leve a moderada, en la cual los síntomas son leves, o que va de síntomas leves a neumonía leve. Son la mayoría de los pacientes, en este caso 81%. Estos datos están sacados de un informe del CDC, Center for Disease Control and Prevention, los cuales lo reportan a partir del análisis de 44.000 pacientes en China. El siguiente estado es el estado severo, en el cual hay dificultad respiratoria, hipoxia, o un compromiso pulmonar de más del 50% según tomografía computada. En este caso, el porcentaje de los pacientes es alrededor del 14%. Y un porcentaje de ellos, que es menor, es del 5%, es crítico, y muestran falla respiratoria, shock o disfunción multiorgánica. Y de este 5%, alrededor del 49% fallecen. Ustedes imagínense que para el mes de marzo no era mucho lo que se sabía de SARS-CoV-2, que es el virus que genera COVID. Así que muchos de los antecedentes que nosotros recabamos para plantear nuestra propuesta de investigación están basadas en el virus SARS-CoV, que es un primo del SARS-CoV-2, que produjo infecciones, un brote en el año 2002, tal vez algunos lo recuerden. Entre el SARS-CoV-2 y el SARS-CoV tienen muchas similitudes, y por ejemplo, en una de las proteínas, que es la proteína N, tienen un 95% de similitud. Se sabe que SARS-CoV genera cantidades elevadas de TGF-beta, es decir, de nuestra proteína foco, en el suero y en los pulmones. Y esa elevación de TGF-beta, sobre todo en los pulmones, lo que hace producir en los estadios tempranos, entre los 7 y los 10 días, empieza a generar fibrosis pulmonar, que va aumentando conforme avanza la enfermedad, hasta las 2 o 3 semanas. Y en muchos casos, para el caso de SARS, la fibrosis aún continuó durante un año. Todavía con COVID-19 no sabemos cuánto tiempo va a durar la fibrosis, probablemente sea similar. ¿Y qué es la fibrosis? La fibrosis es como que se produce daño en el tejido que circunda los alvéolos, y ese daño el cuerpo trata de arreglarlo. ¿Pero cómo los arregla? Los arregla de una manera desordenada. Entonces empiezan a engrosar los espacios entre los alvéolos, y hacen más chiquititos los alvéolos, y cuanto más fibrosis, menos capacidad uno tiene para respirar. Fíjense en este diagrama comparado contra lo que ocurre en los alvéolos normales, ¿no es así? Entonces acá tuvimos el antecedente de la implicancia de TGF-beta en la generación de fibrosis pulmonar. Eso también, recientemente se ha aprobado una droga que inhibe TGF-beta, se ha aprobado para su utilización en estudios clínicos en Argentina. Así que fíjense la importancia que tiene TGF-beta también como uno de los blancos terapéuticos para curar la enfermedad. Entonces vamos a hablar de TGF-beta, no me voy a meter con todos los nombrecitos, lo único que les quiero decir es que TGF-beta es un comunicador entre células. Si nosotros tenemos en cuenta que esta es la parte externa de la célula, TGF-beta se puede unir a unos receptores y empezar a mandar la señal hasta el núcleo celular para que se expresen ciertos genes o para que se inhiban ciertos genes. Y también TGF-beta se sabe que tiene la capacidad de modular varios de los genes involucrados en esta cascada. En algunos casos positivamente, en otros casos negativamente, eso va a depender de la intensidad del estímulo, fundamentalmente, y del tipo celular. Entonces, esto también es parte de los antecedentes para que después ya podamos ver completamente la imagen. Entonces, nuestra hipótesis a partir de estos antecedentes es que altos niveles de TGF-beta en plasma, en estadios tempranos de la enfermedad,
puede modular la expresión de ciertos genes, que acá están marcados algunos, en células mononucleares de sangre periférica, es decir, en células del sistema inmune, pero obtenidas a partir de sangre. Y fundamentalmente estos dos tipos celulares, que son los linfocitos y los monocitos, que infiltran en buena medida los pulmones. Ahora, esa modulación, hipotetizamos que nos permitirá cuantificar la expresión de esos genes de modo temprano para predecir la severidad de la enfermedad. El impacto social que tendría el desarrollo de un marcador de esta naturaleza es que se podría establecer tempranamente, dentro de las primeras semanas, el progreso de la enfermedad, y eso permitiría que uno priorice muy tempranamente a esos pacientes que van a tener un peor pronóstico, y también aliviar la insuficiencia de los recursos médicos y reducir la mortalidad, como sobre todo en el momento del brote, o por ejemplo, en el momento ahora en Europa que tienen un brote tremendo, y sería fundamental contar con una herramienta de este tipo. Nuestra estrategia de trabajo es la siguiente: nosotros tomamos pacientes que tienen síntomas de COVID-19, que se internan por cuestiones pulmonares y que tengan COVID-19, digamos, el test de COVID-19 positivo. Dentro de los primeros días, ¿no? Desde que comienzan los síntomas hasta no más de 10 días, son los pacientes que nosotros tomamos como criterio de inclusión. A esos pacientes se obtiene sangre, se purifica una parte de esos glóbulos blancos, y se hace una cuantificación de la expresión por una técnica estándar que se llama RT-qPCR, de 6 genes. Esos 6 genes, después los valores que obtenemos de esos 6 genes, los correlacionamos con distintas variables clínicas para ver si podemos detectar tempranamente complicaciones pulmonares severas. La cohorte que estamos estudiando y que ya hemos estudiado hasta ahora, es decir, los tipos de pacientes, tenemos, primero, hay criterios de exclusión e inclusión, como les dije antes. Esto, hay un protocolo escrito aprobado por el Comité de Ética y de Investigación del Hospital El Cruce. Es decir, y los pacientes o los donantes negativos que utilizamos, es decir, que son COVID-19 negativos, se les informa del protocolo, o sea, para qué se va a utilizar su sangre, y que no va a haber ningún tipo de efectos secundarios para ello, etcétera, etcétera, y se le da un consentimiento informado, que es de firma voluntaria. Una vez que los pacientes cumplen con estos criterios, bueno, se involucran en el estudio. Hasta ahora llevamos 19 voluntarios no COVID-19, y después con COVID-19 tenemos los 3 grupos. Moderados, 11 pacientes, severos 7 pacientes y críticos 2 pacientes. ¿Cómo se divide en esto? ¿En base a qué? Bueno, esto es con tomografía axial computada de alta resolución. Entonces se ve el compromiso de los pulmones, si es de más del 25%, mayor o igual a 50, o mayor o igual a 50, pero con evolución e insuficiencia respiratoria. Y también está relacionado con qué tipo de asistencia de oxígeno tiene. Los de moderada con cálula nasal, los de severos máscara reservorio, y ya los críticos con asistencia respiratoria mecánica. De cualquier manera, si hay alguna pregunta más relacionada con la parte médica, está el doctor Daniel Aimone, que es el médico coordinador, que es el consultorio de neumonología del servicio de clínica médica del Hospital El Cruce, está presente, así que cualquier duda la puede contestar Daniel. Y acá tenemos algunos resultados. Acá tenemos una comparación entre los no COVID-19 y los COVID-19, pueden ver el detalle, los no COVID es un N de 19 y los COVID-19 es un N de 20, distribuidos en mujeres, en masculino y femenino, con los números que figuran ahí. Lo que tenemos acá analizado son los 6 genes, son en la primera columna, y los otros 3 genes en la segunda.
Por una cuestión de protección y de confidencialidad, los nombres de los genes no se consignan, así que se reemplazaron por letra A, B, C, D, E o F. Como pueden ver, en los pacientes COVID-19, cada uno de estos genes se encuentra bastante disminuido con lo que respecta a los controles, a los controles sanos, en casi todos. Pueden ver lo que figura con estrellitas, es la significancia estadística. Cuanto más estrellas, mayor la significancia. Y pueden ver que en este caso, para los 6 genes que analizamos y que comparamos no COVID contra COVID, hay una modulación negativa de los genes de la cascada de TGF-beta. Por otra parte, lo que hicimos fue, esto lo hizo Matías Preisiger de nuestro grupo, fue analizar también si se puede evidenciar inicialmente algún tipo de diferencia entre moderado y severo crítico. Y probablemente este gen que tiene acá, este transcripto que tiene acá, muestra una tendencia hacia la baja en los severos críticos, y también el transcripto B y también el transcripto C. Probablemente nosotros le tenemos mucha confianza al transcripto C, pero todavía para separarlos en grupos, el número de pacientes todavía es poco. Así que necesitamos seguir incrementando el número de pacientes, tanto en moderado como en severo y crítico. Y en algún momento tal vez poder separarlo y tener más evidencias a nivel del crítico. Que era un poco lo que recién les decía. Estos 3 capaz que serían los que estamos haciendo una apuesta para a ver si son los que nos van a representar el biomarcador de la severidad. También el mismo transcripto C, cuando se lo compara contra días de iniciación de los síntomas al alta, se puede ver una muy buena correlación. Este es el coeficiente de Spearman de mero 67, y con una significancia estadística muy alta. Así que el transcripto C, a partir de las 2 evidencias que tenemos, se puede ver que los que están más tiempo internados y con mayores problemas tienen menor cantidad de ese transcripto C. Así que básicamente esta es la parte de resultados. Y acá, tenemos sin los médicos no hubiéramos hecho nada, absolutamente nada, así que este es el equipo de trabajo del doctor Daniel Aymone del Hospital del Cruce, y bueno, y acá estamos los que estamos del otro lado del estudio de medicina translacional, que son Matías Preisiger, que es el encargado de la purificación celular y también de todo lo que sea interrelación con la parte médica, y con el laboratorio central del hospital. Y después está Pamela Vázquez, que es la responsable técnica de las determinaciones, y entre los dos son los que se ocupan en el día a día del proyecto. De este proyecto, además, forman parte investigadores del Instituto Malbrán, con la parte de asesoramiento en desarrollo y evaluación de tecnologías diagnósticas, y de parte de vinculación tecnológica de CONICET, Fidel Pérez, asesorando en todo lo que sea vinculación y propiedad intelectual del proyecto. Finalmente, para terminar, quiero agradecer obviamente a Fundación Bungibor y a la agencia por el apoyo financiero para poder realizar las investigaciones. Al Hospital El Cruce, tanto a sus autoridades como al personal, a todo el personal, médico o no, porque nos hicieron sentir como en casa, enseguida, brindándonos toda la ayuda, todo el soporte, cosa que pedimos la tenemos, así que muchísimas gracias al Hospital El Cruce. Y también al CONICET. Todos los desarrollos que hicimos para llegar a RadBio fueron fundamentales, fue el CONICET. La tecnología es propiedad del CONICET, y el CONICET es el que nos paga el sueldo a Matías, a mí, y gracias infinitas al CONICET por todo lo que nos está dando. Aquí tienen mi teléfono, mi email de contacto,
y la página web de RadBio por si quieren fijarse alguna cosita más. Muchísimas gracias. ¿Hola? ¿Hola? Gracias. Como veo que no hay preguntas en el chat, o por lo menos yo no las advertí, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto, estamos esperando. Yo tampoco he visto preguntas en el chat. Sí, por favor, Víctor. Gracias. Estos genes que ustedes no, digamos, no pueden decir cuáles son, de alguna manera están vinculados a procesos inflamatorios en otras patologías. Sí, la respuesta es sí. Ok. Por ejemplo, alguno de ellos, nosotros lo estamos analizando para artritis reumatoide, y hay una modulación. Nosotros podemos ver que disminuye de acuerdo al estado de inflamación que tenga el paciente. Uno de ellos. No necesariamente es el mismo que ahora estamos viendo para COVID. Entiendo. ¿Se puede advertir entonces, o por lo menos ustedes creen que se puede advertir, si la COVID en determinado paciente va a terminar con un proceso inflamatorio con cierta anticipación? Sí, a ver, o esa sería la idea, ¿no? Claro, nuestra hipótesis es esa. Después, sabés, Víctor, que la naturaleza dice lo que quiere. Hace lo que quiere. Pero bueno, sí, esa es la idea. Pero bueno, hasta que no tener estos son resultados preliminares, te das cuenta por el N, para un estudio de esta naturaleza, tener 20 y 20, y además que después hay que subdividirlo en grupos. ¿Entendés? Porque, no sé, tendrías que agarrar los obesos por un lado, los hipertensos por otro, la primera división, hombres y mujeres. Claro. Entonces, claro, hay que seguir incrementando el N, y mientras tanto vamos orejeando a ver si tenemos flor o no. Sí. Claro, la idea es advertirlo con la máxima anticipación posible, ¿no? Para abrir el paraguas antes. Claro, sí, ese es un poco el tema, ¿no? Para darle más posibilidades al paciente y al sistema de salud que se pueda acomodar mejor. La dexametasona en general se administra a los pacientes de manera relativamente tardía, ¿no es cierto? ¿O me equivoco? Sí, no, solamente en el caso de que el curso de la enfermedad sea francamente inflamatorio, digamos, donde la inflamación sea, digamos, el problema principal, creo. Esa pregunta, si Daniel. si me la contesta Daniel. Sí. Bueno, hola, ¿qué tal? Te felicito, Ricardo, Daniel, por la exposición. Muy bueno y un gusto, Víctor. Mirá, en realidad nosotros, a todos los pacientes que se internan, nosotros estamos internando a aquellos pacientes, en realidad los moderados, los leves o los que tienen síntomas que no comprometen ningún signo vital. Vos viste que si tiene posibilidad de aislarse en la casa, se aíslan en la casa, y si no van a los centros de baja complejidad. Los que van a la sala de internación, todos tienen algún grado de compromiso y a todos les ponemos dexametasona de ingreso. Los tenemos en el protocolo, están todos con corticoides de ingreso. Lo que no le ponemos son antibióticos. Nos bancamos la fiebre, lo hemocultivamos, lo vemos, y recién cuando tenemos algún signo claro de sobreinfección bacteriana le ponemos antibióticos. La mayoría, incluso de estos pacientes que entraron en el protocolo, que cumplían con los criterios de inclusión, que eran que tuvieran fallo respiratorio, compromiso en la tomografía, todos esos pacientes están con corticoides. O sea, si te contesté, Víctor. Sí, claro que sí. O sea que los resultados que mostró Ricardo
de alguna manera están tienen corticoides contaminados con la administración de corticoides. Ok. Sí, exacto. Y una curiosidad, así como ciudadano y potencial paciente que somos nosotros, ¿tiene algo de contraindicación utilizar antiinflamatorios tempranamente cuando recién aparecen los síntomas de COVID? No hay contraindicación si el paciente no tiene otra contraindicación de usar antiinflamatorio, que sea que tenga hemorragia digestiva, claro, que tenga fallo renal, si no, se puede usar. De hecho, hay un trabajo en curso que es ibuprofeno inhalado. Sí. Y eso, bueno, al principio sería llevarle al antiinflamatorio directamente a la superficie alveolar, ¿no? Sí. Ya que no prolifera mucho. Yo tengo una pregunta más. Dale, Víctor, dale. Estábamos hablando, Martín, espérame un cachito. Dale. Ya que lo tenemos a Daniel, este tratamiento con ibuprofeno inhalado, digamos que es la sal sódica del ibuprofeno, digamos, nebulizado, tiene mucho de ruido, digamos, en el ambiente de la prensa. ¿En qué situación está en este momento? ¿Ha sido aprobado para uso compasivo solamente? Claro, en realidad sigue siendo un protocolo y usado como uso compasivo. No tiene ninguna recomendación, de hecho no hay todavía ningún trabajo grande que nos permita sacar una conclusión. Viste que muchas veces lo hemos dicho todos, ¿no? Esto de que la gran diferencia de esta pandemia es que tenemos una infodemia también, tenemos una sobrecarga de información que no pasa la zaranda del tiempo y no pasa, y viste cuántos tratamientos hemos escuchado desde que empezó, ¿no? Hidroxicloroquina, ibuprofeno inhalado, antivirales, y se van cayendo por el camino porque hasta ahora no hay ninguna cosa realmente concreta. Y es más, la misma utilización de plasma, ¿sí? Tiene bastante discusión, ¿no? No por efecto adverso, sino claro, por efectividad neta, sí. Yo tenía Martín, una pregunta para Ricardo y Daniel, para los dos. O sea, por un lado el planteo, digamos, la pregunta es terriblemente importante, ¿no? Si uno pudiese tener una herramienta predictiva para enfocar el esfuerzo de tratamiento o hacer una intervención temprana y evitar el progreso. Y es terriblemente difícil digamos, generar la evidencia, porque claramente los pacientes se van llegando en distintos estadios, tardaron más o menos en diagnosticarse, tenés toda la diversidad de situaciones que vos comentabas que van a necesitar una evidencia enorme. Es un lío. Absolutamente. Ahora, una pregunta pensando en la cuestión de diseño, porque yo ahí tal vez no la pesqué bien. O sea, ustedes tienen, digamos, pacientes segmentados por severidad. Y están, digamos, porque también todas estas cuestiones de expresión génica pueden tener variaciones en el tiempo relativamente rápidas. Entonces, si vos agarrás un paciente que está con pocos días de evolución y en un cuadro leve, o alguien que ya evolucionó hasta respirador, vas a tener diferencias. ¿Ustedes tienen algún muestreo que sea como longitudinal sobre el mismo paciente, donde vos digas, bueno, los agarramos a todos leves y después comparo muestras que sean leves entre sí, pero sabiendo que uno progresó a severo y otro no le pasó nada? ¿O tenés la muestra que tenés, es ya la muestra del severo y le estás comparando con el leve? Porque eso también te va a ser complejo. Sí, es más, lo hemos charlado. Por eso establecimos que es una ventana, porque está la cuestión operativa también. Claro, vos tenés los 10 días es tu ventana. Claro, entonces decís, bueno, mira, entre 7 días o 10 días. Bien. Pero es cierto, lo hemos tenido en cuenta, de hacerlo longitudinal, pero ya genera otro tipo de cosas. Claro. Porque hay que hacer un seguimiento de los pacientes, y los pacientes se van, uno se va de alta, y bueno,
Sí, sí, sí. A ver, no lo planteamos así inicialmente, porque era para tener la foto. A ver si podemos, Bien. si tenemos la suerte de obtener una foto inicial. Perfecto, sí, sí, sí. Lo otro ya sería muy lindo, pero es mucho más, más lindo de hacer. Y una pregunta, viste que hay un montón de indicadores de, de, no sé, severidad, tipo Sí. la relación del linfocito a neutrófilo, bueno, el dímero D. O sea, ustedes están compilando Proteína toda C la reactiva. info. Claro, exacto, proteína C reactiva. Esa info la van a machear contra sus indicadores, o eso como están Sí, con... sí. Sí, eso estamos recogiendo los datos, que, bueno, en algunos casos por cuestiones del laboratorio no los tuvimos, o el médico, alguno de los médicos tratantes no se lo recomendó, pero sí. Sí, por lo menos lo que vos dijiste, proteína PCR, dímero reactiva, D, Claro, ¿qué más? ferritina. claro, ferritina, Ferritina. sí. Y linfocitos neutrófilos también es un indicador que parece que la linfopenia, o sea, nosotros en otros protocolos que estamos haciendo seguimiento de pacientes, vos ves las linfopenias que son muy marcadas. Sí, las linfopeñas son marcadísimas. Eso Mm. cuando Matías hace la purificación de las mononucleares, ahí te das cuenta que es impresionante. Claro, y ustedes lo que están haciendo es expresión de genes en las PBMC. Exacto. Separás por un ficol o haces algún Sí, gradiente Ficol, para... sí, Ficol. Perfecto. Está. Porque ahí también, como te cambia a veces un poquito no sé, la relación también eso te puede... Tal vez sea Sí, un sello sobre tu marca génica, digamos. sí. Las poblaciones. Sí, ahí tratamos de ponerle como control de calidad que no venga contaminado con neutrófilos. Entonces aceptamos hasta, creo, Mati, no sé si lo digo bien, creo que hasta el 10% de neutrófilos. Sí, entre un 5 y un 10% de neutrófilos. Claro, para que no nos varíe mucho, Para, porque... sí, sacarle ruido Y todo lo posible, sí, todo lo posible. El tema es que están todas las muestras tratadas de la misma manera, o sea, desde el punto Está de bien. vista técnico, los chicos, Matías y Pamela, son muy, muy respetuosos de todo eso, así que bueno. Y para sumar a tu Ocurre algo pregunta porque algo anterior, Martín, nosotros en trabajo en colaboración con Dani y el equipo, nosotros el día que nos llega la muestra, que es el análisis que estamos encarando ahora, es también saber el estado en el que estaba el paciente ese día, para tener una idea y una comparación de longitudinal pero médico, es decir, a futuro cómo tuvo buen pronóstico, mal pronóstico, se mantuvo igual. ¿Sí? Vamos a tener el dato del general de cómo cursó la enfermedad el paciente y del estado en el que estaba el día que a nosotros nos tomaron la muestra, nos llegó la muestra. Bien. Y una pregunta así, ya perdón, es un poco por fuera del proyecto, pero para Daniel, en el caso de los pacientes internados, ¿están mirando la respuesta de anticuerpos contra COVID para ver tasa de seroconversión en los pacientes internados? Eso... Los pacientes no estamos haciéndolo en internado en el curso de la internación. Sí, en un momento lo estábamos haciendo los que estaban en terapia, y este era un dato que yo comentaba, que con el tema incluso lo del plasma, ¿no? Que decíamos Bien. que en el hospital participábamos de un protocolo de nación y después un protocolo extendido, que era los que no entraban en eso, pero que tenían otras indicaciones. Y lo que veíamos, que muchas veces el paciente en el periodo crítico incluso desarrollaba un montón, sobre todo los respirados, que eran los que se midieron, desarrollaba un montón de anticuerpos el paciente. Es más, hubo alguno que si le dosaban tenía más que la bolsa de lo que le iban a pasar. Le ganaba el plasma. Le ganaba en respuesta a anticuerpos. Y ahora estamos haciendo un seguimiento de los pacientes a los que se van de alta al mes y a los 3 meses. Y le hacemos funcional respiratorio, donde medimos espirometría y DLCO, que es difusión, que es lo que mira básicamente la membrana alveolar, y tomografía a los 3 meses. A ver cómo evolucionan los pacientes, por el dato que dijo también Ricardo al inicio, y que es un poco lo que tiene toda la literatura, es que evolucionan a un
a enfermedad intersticial fibrosante, ¿no? Quería hacer una Sobre todo- pregunta, ¿puede ser? Quería hacer una Sí, Silvia. pregunta. Es una pregunta que, sí, es una pregunta más clínica. Me llamó mucho la atención el poco número de pacientes que tienen en el área crítica. ¿Ustedes están guardando la sangre? Porque digo, el pico nosotros, por suerte, por lo menos por ahora, se pasó. Entonces, en un momento teníamos casi más del 80% de camas ocupadas en terapia. ¿Ustedes están guardando esa sangre? ¿La tienen guardada? Porque los pacientes están todos nominados, nosotros tenemos, digo por nuestro proyecto, ¿no? O sea, Sí, sí. eso vos, Daniel, lo conoces bien, o sea, nosotros tenemos, Sí, sí. se puede hacer el seguimiento clínico de esos pacientes, se conocen los antecedentes, entonces, ¿tienen guardada esa sangre de esos Sí, pacientes? nosotros inicialmente a los pacientes que incluimos, y por eso viste el número ese, tratamos de incluir a aquellos, por ahí no los que entraban a terapia directamente, porque esos para nuestro protocolo tenían muchos confundidores, porque los que venían de terapia teníamos muchos que por el perfil de nuestro hospital, que eran inmunosuprimidos, que eran algunos post-trasplante, y como contraindicación teníamos algunos fármacos que interfieren en el TGI-beta, o si estaba inmunosuprimido, también porque tenía muchos confundidores. Pero la sangre está guardada en el biobanco, sí. No, porque No sé me si te llamó la contesté, atención que Silvia. solamente había 2 pacientes, algo que leí mal, solamente 2 pacientes que en área crítica, cuando el cruce No, es un claro, hospital pero de referencia. eran los críticos, claro, pero esos eran críticos, eran pacientes que ingresaron no a terapia y que evolucionaron a críticos, que para el proyecto servía mucho porque era ver cómo estaba al inicio y como estábamos viendo si era un predictor de que evolucionara mal el paciente. Está bien, pero en concreto está guardada esa sangre, o sea que ustedes pueden Sí, sí, seguir sí, trabajando sí, sí, con eso. Sí, sí. sí, sí, Gracias. sí, sí, sí. Gracias. Sí, a raíz de lo que recién comentaba Silvia, la sangre guardada en freezer, cuando la descongelas, ¿no trae un problema técnico para la separación de los PBMCs? Sí, mira, sí, es cierto, Víctor, pero yo no lo quise aclarar para no complicarlo. No tenemos la sangre guardada, tenemos el ARN mensajero guardado. Ah. Bueno, eso me juego a la cabeza de que es así con los pacientes que ustedes estudiaron, pero con pacientes que pasaron por otro protocolo, los de otros grupos de estudio, o los que no participaron del estudio, ya no pueden rescatar el material del freezer. No, claro que no. Claro que no. Por eso se planteó de esta manera, se hace todo el mismo día, se hace todo, hasta la purificación del ARN, y eso ya es lo que se almacena. Ok. Sí, lo que hay almacenado es el ARN, como dice Ricardo, y el suero de cada uno de los pacientes. Sí, el suero también. Purificado el mismo día. No, yo me refería a que no se puede expandir el estudio más allá de los pacientes que fueron, digamos, tomados específicamente para el estudio que ustedes iniciaron. Es decir, no se puede ir a muestrear retrospectivamente. No. Lamentable, pero es así. Pero ahora estamos intentando reclutar pacientes de otros hospitales de la zona. Estamos tratando de ampliar el protocolo del comité de ética para poder traer pacientes de Berazategui y Quilmes, ¿no, Daniel? Sí. Bueno. Bueno, si no hay otras preguntas, agradecemos nuevamente a Ricardo y a sus colaboradores por la charla y por la discusión. Bueno.